Nosotros tenemos un laboratorio de emociones y llevamos desde el año 96, hace ya un tiempo, pues trabajando cómo mejorar y cómo evaluar competencias emocionales tanto en adultos, luego hemos trabajado con adolescentes y ahora incluso estamos trabajando con niños de infantil de 3, 4 años. Y luego veremos por qué es tan importante comenzar lo antes posible con las competencias emocionales. Pero nuestro origen fue trabajando con adultos y seguimos trabajando con adultos. Y cuando empezamos decidimos esta primera pregunta. ¿Cómo somos de racionales? Cuando yo empecé a trabajar en este tema, es más, yo cuando comencé psicología, y sigo haciéndolo también en la actualidad, mi asignatura en el grado de psicología es pensamiento. Es decir, toma de decisiones, cómo somos las personas. Y yo estaba muy convencido en los 90 que las personas somos muy racionales. Yo voy a hacer esa pregunta. ¿Cómo consideráis de racionales? Y tenéis que situaros en esta escala desde el 10 hasta el 100%. El 100% puede parecer mucho. Y es como cuando uno va a comprar cacao, chocolate al supermercado. Ahora hay chocolates al 70, al 80%, al 90%. Vi el otro día el 90%. Pero lo que me queda asombrado el otro día es que vi un chocolate 100% cacao, al 100%. Bueno, igual que os consideréis 100% racionales es demasiado. Pero hacer esta pregunta, por ejemplo, pensadlo. Yo cuando lo hago en una sala con gente de pie, además, si queréis os levantáis, os ponéis de pie. Y cuando digáis sí, os sentáis. Venga, levantaros, poneros de pie. Venga, de pie. Nos ponemos de pie. Y ahora la primera pregunta. ¿Quién se considera racional al 90%? Quien diga que sí, que se siente. Muy bien, se han sentado unos cuantos. Vale. ¿Quién se considera racional al 80%? Cacao al 80%. Venga, sentado. Al 70%. ¿Quién se considera racional al 70%? Ya se ha sentado mucha gente. Al 60%. ¿Quién se considera racional? Muchísima gente ya se ha sentado. Si lo hiciéramos en una sala grande, ya cuando preguntas al 50%, ya de pie quedan unas cuantas personas que empiezan a mirarse como bichos raros. La mayor parte de nosotros nos habríamos sentado antes en el 70% aproximadamente. Es decir, la imagen que tenemos de nosotros mismos en nuestra cultura, nosotros nos vemos a nosotros mismos como racionales. Es más, es la definición que hay de nosotros en Wikipedia. Seres racionales. Porque antes se decía animales racionales, pero eso ya de animal lo hemos quitado. Decirle a alguien animal es como un insulto. Y olvidamos algo muy importante, que somos mamíferos. Somos mamíferos. Eso se nos olvida. Compartimos muchas cosas con otras especies, sobre todo con los mamíferos, como señaló Darwin. Hay una continuidad entre las especies, pero nosotros no hemos despegado. Ya como hemos inventado Wikipedia, ya somos seres racionales. Y dentro de poco, pues seremos como dioses. Somos unos sapiens que nos gusta representarnos a nosotros mismos como este sapien en piedra, el pensador de Rodin. Este sapien, si uno se fija, está serio, está pensativo, está solucionando un problema. Además, es una imagen, aparte tiene cosas muy curiosas. Está desnudo, aparte de que está desnudo, bueno, es una licenciada de la escultura, aparte de que está desnudo, va mucho al gimnasio, para pensar tanto, va mucho al gimnasio, está bastante musculoso, y es un hombre. Es algo también muy interesante. En nuestra cultura, lo racional, lo lógico, se representa siempre, el estereotipo es masculino. Y el estereotipo en nuestra cultura de lo emocional está más vinculado con lo femenino. Ese es un estereotipo clásico, pero que se representa, la iconografía está llena. Y uno de los mayores exponentes es Descartes, que por mucho que hayáis olvidado la filosofía del instituto, de cuando estabais en la high school, cogito ergo sum, pienso, luego existo. ¿Qué soy? Pues una cosa que piensa. Y las personas con las que vais a trabajar, estéis trabajando como
colegios, en una empresa, en organizaciones, en hospitales, con pacientes con los que tengáis, son cartesianos. Vuestros clientes, vuestros pacientes, los usuarios con los que vais a trabajar, siguen siendo... Bueno, la cultura es eso, es algo que sin darnos cuenta, es como la ropa que vestimos, no nos damos cuenta, pero cuando tú ves gente de otro país te das cuenta que visten de una forma ligeramente distinta y tienen costumbres distintas. Pues nuestra cultura, una cultura más oriental podría ser diferente, pero en nuestra cultura occidental la gente cree que primero piensa y luego actúa. Esto es muy importante para trabajar el tema de las emociones y la inteligencia emocional, porque desde esta perspectiva las emociones son polvo, son ruido, son un factor que tenemos ahí que proviene de nuestro pasado como mamífero, pero lo ideal sería que fuéramos esta cosa que decía Descartes, una cosa que piensa y que las emociones son algo animal. Al final, afortunadamente, al final del siglo XX se produce una revolución conceptual dentro de las neurociencias y de la psicología, y esta revolución emocional tiene que ver con las emociones, la importancia de las emociones y los estudios en neurociencias que nos plantean que tenemos emociones no como un error, sino como una herramienta indispensable para adaptarnos a los múltiples cambios que ocurren en nuestro entorno. Y esto es una herramienta útil desde nuestros tatarabuelos picapiedras hace 300.000 años. Y hemos sobrevivido en este planeta porque tenemos emociones. Y en una sociedad tan avanzada como la nuestra, tan post-cartesiana, donde tenemos la máquina de pensar más avanzada del mundo, hemos generado máquinas que piensan ya casi mejor que nosotros, estamos yendo a Marte, con descubrimientos increíbles acaba de salir en Google y se puede consultar el mapa de nuestro cerebro. A pesar de todos esos cambios increíbles, el mapa genético está está ya casi cubierto. Así, estamos como especie, hemos dado unos saltos increíbles. A pesar de todo eso, este informe de la OCDE, no estamos hablando de un grupo extremista, estamos hablando de la OCDE, en 2015, señala que el 20% de las personas en edad de trabajar sufre algún trastorno mental. Un 20%. Una persona de cada 5. Que si cerramos los ojos y pensamos en personas que tengan algún trastorno de ansiedad, depresión o algo más grave a nuestro alrededor, seguro que lo encontramos. Seguro que habéis cerrado los ojos y habéis encontrado alguna persona en vuestro entorno, o varias, que tienen algún tipo de trastorno mental. Y la predicción de la OCDE para el 2025, estamos en el 21, en 4 años, ya, es que será el 25%. Una de cada 4. Una de cada 4. Eso es una pasada. ¿Qué nos ocurre? Pues Maitena, esta ilustradora de humor y de filosofía, porque tiene mucha profundidad. Si habéis leído de Maitena, tiene muchísima profundidad el análisis que hace de la sociedad. Tuve una pesadilla, que se cumplían todos mis sueños. Y es que después de 2500 años, desde los griegos, nos seguimos haciendo las mismas preguntas que se hacían los sabios griegos. ¿Quién soy? Y en el templo de Apolo, en Delfos, hay más de 200 aforismos. Y uno de los más famosos, que está en el frontispicio, a la entrada, es conócete a ti mismo. Los griegos, las griegas iban al templo de Apolo, como no había libros de autoayuda, iban a conseguir inspiración. Y estos aforismos habían sido diseñados por los 7 sabios de Grecia. Conócete a ti mismo, y desde las neurociencias y la psicología hemos intentado responder a esta pregunta. En el año 90, estos 2 investigadores escribieron el primer artículo científico que se llamaba Inteligencia Emocional. Pero son 2 autores que quizá muchos de vosotros no suenen a nada. Son Peter Salovey y John Mayer.
En cambio, sonará Daniel Goleman. Daniel Goleman es un divulgador científico, que no un científico, no tiene ningún laboratorio de investigación, ni hace investigación. Es una persona que muy interesante porque hace divulgación científica, pero es el conocido. Y es un tema también muy interesante. Vuestros clientes, pacientes, o las personas con las que vais a trabajar, no conocen a Peter Salovey y a John Mayer. Aquí van a conocer, si lo conocen, es a Daniel Goleman por la televisión, por las noticias, por los medios, por Facebook, Instagram, Twitter. ¿Qué decía Daniel Goleman en su libro? Un libro que fue bestseller, se vendieron millones de ejemplares, se sigue vendiendo todavía. Estamos hablando que han pasado 25 años, 26 años. Y está traducido a todas las lenguas. En España se vendieron 600.000 ejemplares cuando se lo publicado el primer año. Eso en un libro en España es increíble. No es una novela, ni siquiera una novela en España en un año vende eso. ¿Qué es lo que dice el libro de Goleman que impactó tanto a finales del siglo XX? Pues lo que dice básicamente es que nuestras competencias emocionales son más importantes que nuestras competencias intelectuales cognitivas y que nuestro éxito profesional y personal, pero también el profesional, no depende de nuestra capacidad cognitiva. Esto fue un golpe en la línea de flotación de nuestro sistema educativo, que estaba y sigue estando centrado en los aspectos intelectuales y cognitivos. Cuando uno piensa en la escuela, cuando un padre o una madre piensa en la escuela, sigue pensando en la escuela que tiene que su hijo o su hija, si tú dices que va muy bien en la escuela, lo que piensa, te dice, oye, qué bien va tu sobrina en el colegio. Tú piensas que va muy bien en matemáticas, en lengua, que escribe bien, que lee bien. Y ahora te dice, no, es que se relaciona muy bien con otros niños y dices tú, vamos a ver, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? La escuela es para aprender a leer, matemáticas. Esa es la idea que tenemos. Entonces, dices tú, si aprender todo eso no me garantiza el éxito profesional, ¿qué ocurre? Pues básicamente lo que cuenta Goleman es que si uno analiza los mejores médicos, los mejores abogados, los mejores profesores, economistas, y vamos al colegio a mirar sus expedientes académicos, no eran los más brillantes. No los que sacaban mejores notas en matemáticas, en lengua, no. Eran niños y niñas normales, pero que ya resaltaban en sus competencias emocionales y sociales en el colegio. Y dice uno, ¿y en el colegio se enseña esto? No. En general, no. Se enseña de forma implícita, porque siempre estamos aprendiendo emociones, aunque los que nos las enseñen no sepan que la están enseñando. Nuestra comunicación no verbal con nuestros padres, con nuestros amigos, pero eso es distinto, hacerlo de una forma explícita, como veremos, que es lo que pretendemos hacer aquí hoy. La inteligencia emocional, muy breve, la capacidad de las personas para percibir, reconocer, comprender y regular nuestras emociones y las emociones de otras personas. No voy a insistir mucho en la parte teórica porque yo presupongo que personas que ya se apuntan a una masterclass, algo de conocimiento previo saben ya sobre inteligencia emocional. Y quiero que tengamos más tiempo para parte más práctica. Esta es la definición de Mayer y Salovey, aunque es una definición mayoritariamente aceptada. Otra cosa es que hay muchos modelos de inteligencia emocional. Nosotros seguimos este modelo. ¿Por qué? Porque es el que más base científica tiene. Desde el punto de vista de las investigaciones que se están haciendo en todo el mundo, la mayor parte que tienen más fundamentos sigue este modelo que se llama de 4 ramas, porque tiene 4 dimensiones. Cómo percibimos y expresamos emociones, cómo usamos las emociones para sacar el máximo rendimiento intelectual, para ser más creativos, que es lo que se llama facilitación emocional. Es muy interesante, porque le da la vuelta a la visión clásica, como veremos luego, de las emociones como algo destructivo de la racionalidad. No. Emociones y la parte más analítica de nuestro cerebro tenemos que lograr que jueguen en el mismo equipo. No es que son 2 equipos distintos. No. El equipo es el cerebro. Nuestro cerebro es un equipo y lo que tenemos que sacarle es el máximo rendimiento. Y de eso se trata con la inteligencia emocional. Luego el conocimiento emocional, que no vale solo saber que estoy triste, sino hacia dónde va mi tristeza, por qué está causada,
¿qué suele provocarme tristeza? ¿Cómo la expreso? ¿Y los demás? Veo a alguien, sé que está triste y por qué está triste, y ya la cuarta rama. ¿Sería yo capaz de cambiar su estado emocional o el mío? ¿Sería yo capaz de cambiar mis emociones o la de mi equipo? Y esto es interesante, la inteligencia emocional no es solo algo individual, es también algo grupal, colectivo, incluso de una sociedad, una organización, una empresa. Podríamos decir que hay organizaciones, empresas con más o menos inteligencia emocional, que son capaces de gestionar en estas cuatro ramas mejor las emociones como grupo y de las personas, o de los clientes, de los usuarios. Es muy interesante, porque muchas veces el enfoque es muy individualista de la inteligencia emocional. Y desde un punto de vista de la sociedad o grupal, o una persona que tenga que hacer intervenciones en un colegio, pues no vale solo, no quiero que los chicos tengan inteligencia emocional. No, tienes que lograr que el colegio tenga inteligencia emocional. Si logras eso, será más probable que lo tengan también los niños. O con un hospital, o un organismo público, una sociedad, una comunidad. Entonces ahora hay un movimiento, que luego podemos hablar las preguntas sobre este tema, porque si no al final, si haces solo un acercamiento individual, te puedes convertir en un salmón emocional, que va todo el rato contracorriente. Va una corriente en un sentido y tú vas en otro. Y eso está bien un rato, pero es mejor siempre navegar con viento a favor. Y eso es lo que hay que intentar, generar un cambio, esa revolución emocional de la que hablamos. Y muy resumidamente, las personas con baja inteligencia emocional, la investigación, y hay ahora mismo miles, sin exagerar, miles de artículos en estos últimos 30 años que avalan con metaanálisis, que son un tipo de estudios que reúnen toda la evidencia en un campo, y lo hay sobre agresividad, veremos varios, ¿no? Rápido, sobre la salud, sobre ansiedad, depresión. Básicamente las personas con baja inteligencia emocional tienen peor salud física y también peor salud psicológica. Más problemas de ansiedad, depresión, estrés. Está vinculado de forma transdiagnóstica con otras psicopatologías más graves, tipo esquizofrenia, tipo trastorno límite de personalidad, con psicopatía, con la tríada oscura, que está ahora muy de moda. También está vinculado, por ejemplo, con peor salario, con menos opciones desde el punto de vista profesional, con más problemas de violencia, de agresividad, que pueden terminar en problemas de encarcelamiento. Y existen muchos programas para nosotros mismos. Tenemos desarrollado programas para la mejora de la inteligencia emocional. Así empezó nuestro laboratorio, bueno, como todo buen psicólogo, pues con la idea de cambiar y mejorar a las personas. Luego hicimos más cosas porque nos dimos cuenta que no teníamos un termómetro para evaluar el cambio. Vale, entrenamos a personas. ¿Cómo sabemos que han cambiado, que han mejorado? No había un peso, ¿no? Cuando uno quiere adelgazar, ahora que está aquí, por lo menos en España, la operación bikini, todo el mundo está intentando componer la figura antes de ir a la playa, pues lo primero que hace uno es, ¿qué hace? Pesarse. Y ese peso, pues no existía en inteligencia emocional. Entonces hemos desarrollado también mucho tiempo a la evaluación de la inteligencia emocional. Y, por ejemplo, este libro con adolescentes, pero tenemos también con adultos, está publicado en la editorial Pirámide. Es un programa que se ha comprobado su efectividad con grupo control, experimental, seguimiento, en fin, todas esas cosas que hacemos en la universidad desde el punto de vista de la investigación. Son programas prácticos. Y, por ejemplo, con niños y niñas, ¿se sabe que es efectivo los programas de inteligencia emocional? Sí. Por ejemplo, el grupo de Dewlad y Roger Weisberg, que son de CASEL, que es una asociación americana que recopila todos los programas que hay de inteligencia emocional en Estados Unidos, también en otras partes del mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, ha encontrado que los centros educativos que siguen programas rigurosos de inteligencia emocional y que se aplican al menos durante un año, han encontrado que tienen mejor ajuste psicológico, es decir, menos ansiedad, depresión, menos estrés, mejor rendimiento académico, mejores relaciones sociales,
hay menos problemas también, por ejemplo, de bullying, de ciberbullying, de conductas agresivas. Es decir, problemas que ahora mismo preocupan muchísimo a la sociedad. Y fijaros, porque ajuste psicológico, relaciones sociales, conductas agresivas, pero que influya también en el rendimiento académico, eso es muy interesante. Porque muchos padres y madres te dicen, vamos a ver, vamos a perder tiempo, por lo menos en España, ¿eh? Vamos a perder tiempo introduciendo la inteligencia emocional en los centros educativos, pero si nuestros niños no saben matemáticas, no saben lengua, no saben escribir, no saben hablar en público, ¿cómo vamos a perder tiempo en esto? Bueno, pues la investigación muestra, un metaanálisis que acaba de salir publicado, que los niños y niñas a lo largo de toda su vida académica tienen mejor éxito, mejores calificaciones, se ajustan mejor al centro escolar y tienen mejor rendimiento si tienen más inteligencia emocional. Y esto ocurre en infantil, en primaria, cuando son adolescentes, pero también en la universidad y en los estudios de máster y doctorado. Es decir, durante más de 25 años. Y dice un padre o una madre, pero bueno, ¿por qué influye la inteligencia emocional en el rendimiento? ¿No hemos dicho que son dos cosas independientes? Sí, pero nuestro cerebro funciona de forma global. De forma que lo mejor es ponerle siempre un ejemplo a un padre o una madre sobre cómo funcionan ellos, para que entiendan cómo funcionan sus hijos. Y yo le digo, Luis, María, tu hijo, tú eres parecido a tu hijo, ¿no? Me imagino. Sí, claro, claro, claro. Somos de una familia. Bien, Luis, María, cuando tienes problemas, estás nervioso, ansioso o triste, decaído. ¿Cómo es tu rendimiento en el trabajo? Y te dicen, mal. Y digo, a mí me pasa igual. Yo, como profesional, cuando no me encuentro equilibrado emocionalmente, no rindo bien. ¿Cómo crees que tu hijo o tu hija rinde en el colegio si no se encuentra bien emocionalmente? Si tiene problemas, si está nervioso, si no ha dormido bien. Como los padres se están divorciando de unos padres y piensan que eso no tiene que afectar a los hijos. Bueno, como a ellos. Porque nuestro cerebro es único. Y si no estoy equilibrado emocionalmente, no puedo estar atendiendo a las matemáticas, ni a la lectura, ni mi memoria está donde tengo que estar, sino que está en otro sitio. Mi working memory, mi memoria de trabajo, está haciendo otras cosas y no puedo atender. Por lo tanto, básicamente, mayor inteligencia emocional, más equilibrio emocional, mejor aprendizaje. Ese sería el triángulo. Y la infancia es un periodo crítico. Nosotros empezamos con adultos. Luego nos dimos cuenta que, claro, que hay que trabajar con adultos. Pero, como una habilidad compleja que es, hay que empezar lo antes posible. Y empezamos con adolescentes. Pero después de varios años trabajando con adolescentes, nos dimos cuenta, nosotros, igual que otros laboratorios de investigación, que hay que comenzar lo antes posible. Y, por ejemplo, para que os deis una prueba, nuestros estudios muestran que los resultados que se obtienen con adolescentes se necesitan básicamente 18 meses, año y medio, curso y medio, casi 2 cursos, para notar un efecto mensurable con test, pretest, posttest, el grupo control. En cambio, con niños y niñas de 3 años, en 3 meses podemos ver los resultados. Eso es increíble. Eso está claramente, decide dónde hay que invertir más dinero. Y pasa igual con los idiomas o el aprendizaje de un instrumento. ¿Se puede aprender con 20 años? Por supuesto. Que podríais cualquiera de vosotros aprender ahora chino o ruso, seguramente. Pero si empezáramos con vuestra versión, ¿no? De Enrique, de Gabriela, de Ana, con 3 años, pues tardaríamos bastante menos. Y básicamente, por resumir la parte educativa, nosotros lo que queremos es que nuestra sociedad incluya la parte emocional y social en la escuela de forma explícita. Pero no queremos quitar el resto, no. Queremos que también siga. La escuela hay que cambiarla en muchos aspectos, pero una escuela del siglo XXI no puede entenderse sin incluir de forma explícita el desarrollo emocional y social. Y os preguntaréis, ¿y los adultos? ¿No tenemos solución? Yo no fui a una escuela con inteligencia emocional.
¿Qué pasa? Bueno, afortunadamente la investigación ha mostrado que sí, que podemos conseguir un corazón más inteligente emocionalmente, pero los metaanálisis que se han publicado recientemente nos indican que tienen que darse 4 características. No pueden ser, para cambiar un corazón y convertirlo en inteligente, no, las clases no pueden ser teóricas, pasivas, sentarnos en el sofá como si estuviéramos viendo una serie de Netflix. No. Así no se aprende a jugar al tenis desde el sofá, viendo Wimbledon y viendo jugar, no. Ni escuchando solo música, no se aprende a tocar el piano, viendo tocar a Chopin, no, no es posible. Ni se aprende idiomas, simplemente se puede mejorar el oído, escuchando a otra persona, pero requiere, eso no es suficiente. ¿Vale un fin de semana? Mucha gente dice, he hecho un curso de fin de semana de inteligencia emocional. Pues no, es como, ¿creéis que podréis aprender a tocar el piano en un fin de semana? Lamentablemente no. Chino en 48 horas. Aprenda chino en 48 horas, como esos anuncios. Aprenda idioma mientras duerme. Timo chino. No, no es posible. Tiene que ser activo y experiencial. Tiene que uno que sudar la camiseta, pero es que no puede ser un curso, por ejemplo, que mucha gente va y se sienta en la última fila y ve el espectáculo. Pero eso es como ir al gimnasio y darte un paseo por el gimnasio. Has ido al gimnasio a otras cosas. Relaciones sociales, conocer gente, pero hacer gimnasia no. Los abdominales requieren que duelan un poquito y eso requiere también que cuando uno va a aprender algo, ¿qué requiere? Yo quiero aprender chino, ¿qué espero? Pues que haya un profesor o una profesora de chino y que además sepa chino. Eso es importante. Es decir, que las personas que den la formación tienen que ser especialistas. No puede ser un teórico del chino. No, tiene que saber chino. Igual, o tiene que saber tenis o tiene que saber tocar el piano. Pues aquí exactamente. Tiene que haber una persona que te dé feedback, que te diga que lo estás haciendo bien, que mejor por aquí, que te conozca, porque a no todas las personas le va bien igual. Tú vas a un gimnasio y en un gimnasio a unas personas te dicen, tú tienes que hacer más temas de flexibilidad. Te veo yo un poquito que poca flexibilidad. Si otra persona te falta mucha flexibilidad, pero te veo que te falta un poquito de masa muscular, un poquito más de fuerza aquí y tal, de resistencia, cada persona es distinta. Y eso también es muy interesante, que sea personalizado. Y cuando hagáis formación, una cosa que ocurre es que la gente cree que sabe qué son las emociones, pero no, las personas no tenemos ni idea de qué son las emociones. Y entonces tendréis que darle un ABC muy rápido de qué son las emociones. Y darle la vuelta a Descartes. Tendréis que darle la vuelta a vuestro cliente, que será un cliente cartesiano, cartesiana, sin saberlo, sin saber incluso quién es Descartes, son cartesianos. Y Damasio, un autor que recomiendo su lectura, tiene un libro, un bestseller, así fue un bestseller sobre ensayos de emociones, que se llama El error de Descartes. Ya el título del libro indica por dónde va. Y que le da la vuelta él y otros muchos autores. Le han dado la vuelta y han dado toda una justificación de por qué tenemos emociones y por qué son tan adaptativas. Y lo han convertido, el cogito ergo sum, lo han convertido en siento, luego existo. Ese siento, luego existo, lo que nos indica es que los pensamientos son más lentos que los sentimientos y las emociones. Las emociones son lo primario en la persona. Y nosotros creemos que actuamos tras pensar, pero no es así. Nos emocionamos y actuamos. Así funcionamos. ¿Cómo te sientes? Pues si le preguntáis esto a alguien, o yo lo hubiera preguntado al llegar y ahora haré esa pregunta de otra manera, pues nos encontramos con que las personas dicen, bien, me encuentro bien. La gente, aunque se encuentre mal con alguien cuando te cruzas en el trabajo, en la calle, con alguien y le preguntas a un amigo, ¿cómo estás? Bien, bien. Pero esa es la respuesta que daría un niño, una niña de 3 años. Y la gente dice bien, aunque esté mal. Entonces, el ABC consiste en entrar por aquí. Con vuestros usuarios, clientes, tenéis que trabajar qué es una emoción. No se puede trabajar la inteligencia emocional sin trabajar primero qué es una emoción. Ese concepto.
Y las personas no saben qué son las emociones. Ponen una cara convencional e intentan ocultar sus emociones. Eso lo hacemos todos, porque vivimos en una cultura que no quiere dejar visualizar nuestras emociones porque como que nos dejarían desnudos. Entonces tenéis que contarle qué son las emociones básicas, que son emociones universales. Hay discusión sobre cuántas son. Básicamente hay un consenso sobre 6, aunque hay discusión sobre el tema. Pero bueno, a la hora de la formación no entramos en discusión científica, es otro foro y que no al del gimnasio, al que va al gimnasio no le interesa los últimos avances en las emociones, ¿no? Lo que le interesa es algo con que puede trabajar. Entonces se definen estas emociones como adaptativas, que son universales, que tienen unos registros fisiológicos y de expresión conductual que son generales y que todas tienen su función. No hay buenas y malas. No hay emociones buenas y malas, pero vuestros clientes creen que sí. Las llaman positivas y negativas. En psicología, lo técnico es decir, llamarlas agradables, desagradables. Aunque también hay una corriente de que las llaman positivas y negativas, pero desde un punto de vista descriptivo. Igual que hablamos del polo positivo o negativo de una pila del sistema eléctrico, ¿no? Sin que sea mejor ni peor. Pero, por ejemplo, la gente cree que es mejor estar alegre que estar triste, o enfadado o con miedo. Pero sin la tristeza, sin el miedo, sin el asco, sin la ira, no podríamos sobrevivir. Ni ahora ni hace 300.000 años. Y estamos aquí porque tenemos esas emociones. Si tuviéramos solo la alegría, no habríamos sobrevivido en este planeta. Se habrían extinguido. Los sapiens solo only happy se habrían extinguido. Y luego estarían las emociones complejas, que están menos determinadas biológicamente y están más vinculadas con la cultura, con las interacciones sociales, que cambian según nuestra formación, según nuestro nivel cultural, según nuestras experiencias. Una persona con 14 años puede tener unas emociones complejas y con 40 tener otras distintas, porque ha matizado toda su educación, ha ido cambiando y modificándola. Ejemplo de emociones complejas: celos, vergüenza, culpa, envidia, y son una mezcla de emociones básicas. Es como con los colores básicos, pueden mezclándolo hacer combinaciones de colores y salen miles de combinaciones y matices. Cuando preguntamos sobre emociones básicas a las personas, pues no hay ningún problema. Tú en una empresa, en una organización, preguntas sobre la tristeza. ¿Quién se ha sentido triste? Por ejemplo, si yo os preguntara, y luego hablaremos de eso, ahora haremos preguntas de vuestra vida personal. ¿Quién se ha sentido triste en el último mes en su trabajo? Que levante la mano. Si lo hacemos en una gran reunión, levantaría la mano muchísima gente. ¿Quién se ha sentido enfadado en el último mes en su trabajo? Yo también. Incluso si preguntamos cosas más íntimas, también lo diríamos. ¿Quién ha llegado a llorar en su trabajo en el último mes? Bueno, menos gente, pero seguro que hay personas que levantarían la mano. Luego, si hacemos preguntas sobre emociones complejas en una organización, ya es más difícil que en público al menos lo digan. Y todas estas investigaciones, por ejemplo, se hacen de forma anónima. Y la investigación de forma anónima pues descubre que, por ejemplo, la envidia es una emoción que se siente muchísimo en el ámbito profesional. Si preguntáramos en esa misma reunión, nosotros lo hemos hecho, ¿no? En un hospital, por ejemplo, en una reunión con 100 personas, a ver, le hemos preguntado esto de la tristeza, han levantado la mano. ¿Quién ha llorado? Han levantado la mano menos, pero lo han levantado. ¿Quién se ha enfadado? ¿Quién ha discutido con un compañero? Levantan la mano sin problema. Pero si ahora preguntáramos, ¿quién ha sentido envidia de un compañero, una compañera, porque ha logrado un éxito en su trabajo? Ahí la gente se mira, pero nadie levanta la mano, porque están mal vistas. Son emociones no muy confesables en público. Y de esto ahora hay muchísima investigación, porque en cualquier organización estas emociones son muy importantes, muy relevantes.
¿Y qué sería la envidia, por ejemplo? Pues la mezcla de dos emociones. Se define normalmente como tristeza o pesar del bien ajeno. Esta es la definición del diccionario de la RAE, de la Real Academia. Deseo de algo que no se posee. Y desde el punto de vista psicológico, la envidia es una mezcla de tristeza y enfado. ¿En qué orden? Depende. Hay personas que cuando sienten envidia primero se ponen tristes y luego enfadadas. O las dos cosas a la vez. O primero el enfado y luego la tristeza. Y evoluciona. Puedes empezar a comenzar enfadado, pero luego cuando se va bajando la intensidad se queda un regusto a tristeza. Esas son emociones complejas. Y cambian según la cultura. Existen palabras diferentes en cada cultura que no significan lo mismo para las emociones complejas. Por ejemplo, en España y también en otros países de Iberoamérica se utiliza la vergüenza ajena, pero por ejemplo en Inglaterra no se utiliza, ni en Francia. Es un tema muy, muy interesante. En nuestras culturas más latinas el concepto de vergüenza ajena se entiende perfectamente, en otras culturas no. Y en cambio en esas culturas existen otros términos que no tienen un reflejo exacto en el nuestro. Es un tema muy, muy interesante. Bien, en esta revolución emocional, pues vamos a utilizar el Mood Meter. Y el Mood Meter nos da una serie de pistas para clasificar nuestras emociones de una forma muy rápida. Esta es la primera herramienta de la tarde que vamos a utilizar. Le hemos puesto colores, pero en psicología es un sistema que tiene doble eje, un eje horizontal, donde ponemos cómo son las emociones agradables, desagradables, y un eje vertical, que indica la intensidad. En el eje amarillo-verde tenemos emociones agradables, en el verde las tenemos de baja intensidad. Esto implica que estoy sereno, tranquilo, y va subiendo, subiendo, me meto en el amarillo, y en el amarillo estoy súper ya contento, súper contento, ¿no? Noche del sábado, loco ya. En cambio, el eje del rojo y el azul indica emociones desagradables. Si estoy abajo en el azul, pues puedo estar aburrido, cansado, desembocar en la tristeza, luego avanza hacia la depresión. Y si ya es muy intenso, me meto en enfado, me meto en desagrado, desbordado, irritado, muy enfadado. Y con colores es muy fácil. Y lo vamos a utilizar esta tarde porque es más fácil que poner palabras. Se empezó utilizando con niños y niñas, por eso el tema de los colores. Porque un niño de 3 años es capaz de... Tú le enseñas esto y le pregunta, ¿cómo estás hoy? Te dice, ¿cómo te has levantado? Ah, me levanto en amarillo, contento. Amarillo, contento. Ah. Y luego cuando está un poco decaído por la tarde, ¿cómo está? Ah, un poco triste. Azul, estoy azul. Ah, vale. Y rapidísimo. Y la idea es que se pueda uno situar, ¿no? Por ejemplo, en una escuela, pero ahora mismo se utiliza también en empresas, en organizaciones. Existe una apps, una aplicación para el móvil, que es el Mood Meter, el medidor emocional, y te va preguntando, igual que tú dices, ¿cuántos pasos he hecho hoy? 9.000, me faltan 1.000, para los 10.000, venga, sigo. ¿Cuánto hice el jueves pasado? No sé, no me acuerdo, lo miras. Sí, hice 3.500, qué poco. Aquí te diría cómo te has sentido durante la semana. Y tú podrías aquí ir poniéndolo en una organización, saber tu equipo también cómo está. Dices, ¿veo a la gente rara hoy en la oficina? Podrías ver y dices, claro, es que tengo a casi todo el equipo en rojo. Ya notaba yo algo raro. ¿Qué inteligencia emocional? O lo ves tú y dices, está la gente más tranquila y tal, que ha ido muy bien la semana. Pues mira, han estado en verde y algún rato en amarillo. Qué bien. ¿Y por qué? Ahora podría investigar. Porque una semana la gente ha estado en rojo y en otra semana ha estado en verde. ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha sido casualidad? No, no. La casualidad no existe. Cuando ocurren estas cosas siempre hay una causa. Y vosotros, si sois los responsables en esa organización, tenéis que averiguar qué es lo que motiva que una persona esté en una situación u otra. Y eso es lo que vamos a hacer esta tarde. Conocer cómo nos sentimos, no negarlo,
no negar las emociones que tenemos, no ocultarlas, no disimularlas. Esas emociones tienen que ser palpables. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, por lo menos. Con la persona que es más, con la que tenemos que tener más sinceridad es con nosotros mismos. No autoengañarnos y decir, esto me gusta, pero no me gusta. No, no te gusta. No hagas como que te gusta. No te gusta. Y ahora, ¿por qué no te gusta? Es decir, saber qué situaciones me provocan cómo me siento. Y luego la pregunta del millón. ¿A dónde quieres ir? ¿Quieres quedarte en el no me gusta sabiendo que no te gusta? ¿O quieres ir a un sitio que te gusta? Pues por los medios. Emocionalmente estamos hablando. Vamos con una pequeña actividad práctica. Vamos a empezar con la parte práctica y lo vamos a hacer con una aplicación www.menti.com. Entráis desde cualquier dispositivo, desde vuestro ordenador, desde el móvil, y os va a pedir cuando entréis un código y ponéis este número: 76650103. ¿Se ve? En el Mood Meter, ¿cómo sentís hoy? Recuerdo, el verde, tranquilo, relajado. El amarillo, muy contento. El azul, triste. El rojo, enfadado. 220, una 225 se encuentran en agradable, pero unas 87 se encuentran en desagradable. La mayor parte en azul, solo unas 25 en rojo. Claro, si nosotros tuviéramos que hacer una formación con una clase en la que imaginar tuviéramos esta proporción en un grupo pequeño, habría que hacer algún tipo de actividad, porque aunque mayoritariamente las personas están agradables, hay un grupo que hoy no se siente bien. Entonces, para empezar, tendríamos que hacer algún tipo de actividad emocional, una dinámica emocional para cambiar un poco su estado emocional e ir hacia el verde. Y es una pregunta que también tendréis que haceros vosotros como formadores. Cuando uno va a una formación o va a trabajar con un cliente, ¿en qué estado emocional voy? No puede ir a una formación en rojo o en azul. No, no, eso es un error. Es un error porque va a generar un problema, como veréis, luego por las consecuencias que tiene los estados emocionales. Yo tengo que ir entre verde y amarillo a una formación para que estar bien. Y ahora hago otra pregunta. Con este código, ¿qué color predomina en tu vida? No hoy, ¿eh? En general. Si tuvieras que ponerle un color a tu vida, bueno, esta parte de tu vida, ¿qué color predomina? El verde es tranquilidad, el amarillo alegría, el azul tristeza, depresión, el rojo enfado, ira. Muy bien. De unos 320, la mayor parte se encuentra entre verde y amarillo, sobre todo en verde, unas 140 personas. Y en amarillo, unas 93. Y en azul, un 70. Y en rojo, un 17. Muy interesante. Muchísimas gracias por vuestra sinceridad.
Pero eso es súper interesante. Esta es la primera fase. Y esto es lo que tendréis vosotros que preguntarle a las personas, al grupo. También se puede preguntar a un grupo, que lo veremos ahora. ¿Cómo está ese grupo? Porque yo tengo que saber dónde está una persona o dónde estoy yo. Lo primero es ese diagnóstico, para saber luego dónde vamos a ir. Genial. Vamos con otra pregunta. Con el ámbito profesional. Y luego la haremos en el ámbito personal también. Describe con tus propias palabras, y ahora lo voy a poner en el Menti, las 3 emociones más frecuentes que sientes en tu trabajo diario. Las 3 emociones más frecuentes que sientes en tu trabajo diario. Bueno, con unos 300 personas, pues tenemos emociones como de las más resaltadas, frustración, ansiedad, pero también alegría, satisfacción, pero también sale estrés, cansancio, miedo, enojo, estrés, felicidad, sorpresa, impotencia, pero también gratitud. Súper interesante. Y coincide con lo que suele salir era cuando se analiza una organización, que eso es lo que tendréis que hacer. Es decir, si vais a trabajar en una escuela, en un hospital, en un ayuntamiento, cualquier tipo de organización, habría que hacer un pequeño mood meter y ver cuál es el estado emocional que predomina. Y luego analizaremos por qué. Os voy a hacer otra pregunta. ¿Y en tu vida? ¿Cuáles son las 3 emociones más frecuentes que sientes en tu vida? Bueno, con 300 personas, el perfil en nuestra vida cotidiana predomina, hay menos negativas, que también las hay, obviamente. La vida cotidiana también es muy complicada, pero si os fijáis, predomina alegría, gratitud, satisfacción, felicidad, tranquilidad, esperanza, aunque también están tristeza, ansiedad, miedo, incertidumbre, estrés, enfado, pero comparado con el anterior, predomina más la parte positiva que la parte negativa. Coincidiendo también con lo que en general suele ocurrir. Cuando se ha hecho en un colectivo, como por ejemplo los docentes, en el ámbito educativo, a los docentes se les preguntó algo parecido, como hemos hecho aquí, en este pequeño experimento. Que bueno, somos un grupo grande, más de 300 personas han contestado, 320, 325. ¿Qué sientes en tu trabajo diario como docente? Y los docentes dijeron estas 3 cosas: frustrados, abrumados y estresados. Esas fueron las 3 más resaltadas, las más frecuentes. Y se les preguntó también, ¿qué te gustaría sentir realmente en la escuela? Y salieron estas 3 palabras: feliz, me gustaría sentirme feliz, me gustaría sentirme valorado y respaldado. No tiene que ver nada, fijaros. Claro, decimos, no hay emociones agradables ni desagradables, pero, perdón, no hay emociones positivas ni negativas, son solo agradables y desagradables. Pero las emociones desagradables como el miedo, la tristeza, el enfado, sostenidas en el tiempo, son destructivas fisiológica y psicológicamente. Y no es igual estar en un estado emocional que otro. La investigación nos muestra que cuando estamos entre verde y amarillo, somos más creativos y más productivos. No da igual nuestro estado emocional para nuestro rendimiento profesional. No. En cambio, cuando estamos bajo presión, con estrés, con ansiedad, con miedo, con emociones desagradables de alta intensidad, nuestro rendimiento cae vertiginosamente, entre un 30 y un 40%. Y somos menos productivos. Eso tiene consecuencias en nuestra vida profesional y personal. No podemos estar con esas emociones sostenidas en el tiempo.
Y esto es una pregunta que tenéis que haceros o que tendréis que hacer vosotros como profesionales a otras personas. ¿Estás en amor o en desamor con tu trabajo? ¿Estás en amor o en desamor con tu trabajo? Bueno, si entraste en amor en tu trabajo. Hay personas que nunca estuvieron enamoradas de su trabajo, pero otras muchas sí, y con el tiempo se han desenamorado. ¿Qué implica esto? Que eso no es soportable en el tiempo. No podemos estar años y años haciendo labores en algo en desamor. Es como estar con una persona de la que no estás enamorada. Podrás estar un tiempo, pero toda tu vida con una persona que no amas, es complicado, ¿no? Pues lo mismo con el trabajo. Obviamente muchas veces no se puede cambiar de trabajo. Y hay personas que se mantienen muchísimo tiempo en esas circunstancias. Eso desemboca en síndrome de burnout, desgaste profesional, el síndrome de estar quemado. Y tiene consecuencias en la salud física y en la salud mental. Ansiedad, depresión, bajas laborales. Vamos con otra práctica. Esto lo hacemos normalmente en una organización, pero se puede aplicar también a una persona. ¿Qué me ha ocurrido emocionalmente en mi trabajo en las últimas semanas? Entonces le pedimos a las personas que busquen 4 situaciones diferentes que le hayan provocado en su trabajo uno de estos estados emocionales. Aquí, al hacerlo online, vamos a darle una vuelta. Yo voy a pedir, os voy a pedir que recordéis situaciones que os ponen en rojo, que os ponen en azul y que os ponen en verde y en amarillo. Vamos a empezar con las desagradables. Pero esto es muy interesante. Esto, cuando lo hagáis en una organización, con un grupo o en una persona, también sobre sí misma, o en una pareja, por ejemplo, o en una familia, se puede adaptar muy fácilmente. ¿Qué me ha ocurrido emocionalmente en mi casa en las últimas semanas? O en mi pareja, o a mí como persona. ¿Qué me ha puesto en rojo? ¿Qué me ha puesto en azul? ¿Qué me ha puesto en amarillo? ¿Qué me ha puesto en verde? Esto es súper importante, porque tú puedes ver en una organización cuáles son las situaciones típicas que te ponen en rojo, en azul, en verde, en amarillo. Además, nosotros lo hacemos que la gente se reúne en grupo, un grupo de 5 o 10 personas, y ese grupo diseñe una representación, como una pequeña obra de teatro donde representa con personajes, diálogos, hablando y todo, la situación. Y la tiene que interpretar con sus compañeros de trabajo. Situaciones típicas de su trabajo que los ponen en rojo, en azul, y otras en verde y otros en amarillo. Queda muy bien, ¿eh? Este tipo de actividades son muy interesantes porque no estamos acostumbrados a mostrar eso en público con nuestros compañeros. Y luego analizar. ¿Esta situación en rojo o en azul se podría cambiar o es inherente al trabajo? Hay situaciones laborales que generan muchas situaciones en rojo y en azul. Bueno, si no se pueden evitar porque son intrínsecas, trabajas en las urgencias de un hospital y obviamente en las urgencias de un hospital nunca viene nada en general alegre. Bueno, a veces ocurre, viene una urgencia de un parto o algo así y que sale todo bien y tal, pero normalmente vienen otro tipo de problemáticas. Pero sí podemos pensar en esa organización cómo generar situaciones en amarillo y en verde que compensen las situaciones en rojo y en azul. La mejor manera de barrer emociones negativas, desagradables como rojas y azules, es generando situaciones en verde y en amarillo. En cualquier organización, en una escuela, en una familia, en una pareja, en ti mismo, tiene que haber momentos también en verde y en amarillo que compensen los momentos en rojo y en azul. Dos personas pueden tener el mismo número, una organización A y B pueden tener el mismo número de situaciones en rojo y azul, y una ir bien y otra mal. O una pareja, o una persona. Dice, pero si tienen la misma cantidad de emociones desagradables los dos, ¿qué ocurre? Que en una hay emociones agradables que compensan y en otra no. Y hay que averiguar cuáles son. ¿Cuáles son el motor que genera esas emociones agradables? Para poder
hacer que se construyan de forma proactiva. No podemos dejar que eso ocurra al azar, no. Al azar lo que ocurre en general es el caos, la entropía, el desastre. El orden, la generación de emociones positivas, hay que lucharlo, hay que construirlas, hay que ser proactivo, personal o grupalmente. Y tiene que haber alguien que tenga ese propósito. Si no, no surge. De forma espontánea no surge. Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio, nos da tiempo antes del descanso. Lo vamos a hacer general, pero se puede aplicar a lo que queramos. Describe, por favor, 2 situaciones, las más frecuentes, que te ponen en rojo en tu vida. Personal, profesional. Bueno, de 250 personas, las situaciones que más nos ponen son injusticias, irresponsabilidad, mentiras, mentira, mediocridad, problemas familiares, falta de respeto, desorden, hipocresía. Wow, súper interesante. Abuso de poder, poca responsabilidad. Y luego, bueno, se podrían agrupar, claro, obviamente. Descontrol, rechazo, presión, falta de empatía, intolerancia, falta de respeto. Abusos. Y ahora otra segunda pregunta. Dentro del mood meter, ¿qué os pone en azul en vuestra vida? Bien, más o menos ya vemos lo que predomina. Lo que nos pone más en azul, en tristeza, tiene que ver con la soledad, la enfermedad, las pérdidas, problemas familiares, incomprensión, discusiones, injusticia también sale, pérdidas, intolerancia, falta de compromiso, falta de empatía, enfermedades, incomprensión. Muy interesante, muy interesante. Cuando hagáis esta dinámica, normalmente empezáis por lo más desagradable, rojo y azul, y luego tenéis que avanzar hacia el verde y el amarillo. Pero nos vamos a recomponer un poco después de esta tormenta de emociones desagradables en nuestra mente. Y vamos a ir por un cambio, un poquito de cambio. Vamos por qué situaciones me ponen en mi vida en verde. Vamos a cambiar un poco, a pasar del rojo y al azul y vamos a ir al verde. Cambia el código. Fijaros qué interesante. La familia es la que sale con más fuerza, que nos pone en verde. Los amigos, pero también la naturaleza, leer, meditar, yoga, el amor, el propio trabajo. Algunas personas lo ponen verde, afortunadamente. La salud, viajar, hacer ejercicio, compartir, la música, el descanso, estar con gente querida, el deporte, el yoga, escuchar música.
mi perrito, las mascotas, leer. Genial. Bueno, esto es un cambio. ¿Y qué os pone en amarillo? El amor, sexo. Hoy es sábado. Aquí el amarillo ha cambiado bastante, ¿eh? Amor, familia, amigos, viajar, sexo, amigos, naturaleza, música, vacaciones, mi pareja, mis hijas, mis hijos, la risa, la amistad, descansar, leer. La música, ejercicio, compartir, deporte, pasear por la naturaleza, bailar, Dios, mis mascotas, aprender. Wow, muchísimas cosas. Hay muchas formas de estar en amarillo, afortunadamente. Bueno, genial, muchísimas gracias por compartirlo. Y además es muy importante hacer este ejercicio en este orden, porque ahora mismo en qué estado estáis. Simplemente por pensar en las cosas que me ponen en amarillo, esa imaginación me genera emociones agradables y estoy en amarillo. Si lo hubiéramos hecho al revés el ejercicio, hubiéramos empezado con amarillo, verde y ahora estuviéramos con azul y rojo, ahora estaríamos en rojo o en azul. Por lo tanto, hay que trabajar esas emociones, pero intentar siempre terminar con emociones agradables, sobre todo si es el final de una sesión de formación. No se puede hacer una formación y terminar que el grupo se quede en rojo, no, salvo que sea vuestra intención, porque se manden una serie de deberes de homework para casa. Si no es así, es un error del formador. Hay que intentar que eso no ocurra, porque si no la gente se te va a quedar dándole vuelta. Imagínate que hoy sábado, cuando yo termine la sesión, os vaya en rojo, porque no he calculado bien el orden de los ejercicios. Mal, mal para mí y también para vosotros. Pues iréis a casa rumiando en esos aspectos. Salvo que sea mi intención que estéis pensando en eso porque mañana nos volvemos a ver y vamos a trabajar sobre eso. Eso sería distinto. Pero es porque yo lo he hecho así de forma estratégica. Muy bien. Continuamos un poquito. Cuando lo hacemos en un grupo de formación, cada grupo interpreta una situación en rojo, en azul, en verde, en amarillo. Pero los demás no saben qué color están interpretando. De forma que hay que adivinar qué emoción es y si es en rojo ya es una situación en el ámbito laboral o personal o familiar, ¿cómo se podría haber cambiado? Por ejemplo, se puede hacer en una escuela de padres y madres y se trabaja sobre situaciones familiares que nos ponen en rojo, en azul, en verde, en amarillo y cómo aprender a gestionarlas mejor. Y otros padres, otras madres te pueden dar consejos sobre qué hacemos en situaciones parecidas para que no sean tan rojas esas situaciones, para que el enfado disminuya o para que no sean tan tristes, tan desagradables. Y en el ámbito laboral, súper importante, porque las encuestas muestran que cuando se hace este mood meter en un ámbito laboral, la emoción que más se siente en el ámbito laboral es siempre el rojo. Puede ser hasta el 50% del tiempo en muchos empleos. Y luego la tristeza. Y la alegría y la serenidad no llegan ni al 20%.
Sí, que el 80% son desagradables, más o menos intensas, pero son desagradables. Eso no es sostenible en el tiempo. Estar en un trabajo en el que estás el 80% del tiempo en emociones desagradables. Y la conclusión de esta primera parte, a la que quiero llevaros, es que no hay que huir de esas emociones desagradables. Si huyes de ellas, nunca serás capaz de afrontarlas. Si huyes del miedo, nunca podrás afrontar el miedo. Hay que aceptar esas emociones, aprender a admitirlas y tienes que averiguar cuál es tu emoción, las emociones de las que intentas huir. Todos huimos de emociones. ¿Cuál es en el trabajo o en nuestra vida personal? ¿De cuál huyes tú? ¿Qué emoción te cuesta admitir? Esa emoción que la sientes y te da vergüenza decir que la sientes. Te da vergüenza hasta a ti mismo. Decirte a ti mismo, mirarte al espejo y decirte, Pablo, siento rojo, me siento en rojo cuando estoy con tal persona. Pero no debiera. ¿Por qué? O en azul. Me pongo en azul en mi trabajo. Pero me gustaba mucho. Yo estaba enamorada de mi trabajo y ahora me pone azul. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? Algo hay que hacer. Por mirar a otro sitio como la avestruz, el problema no desaparece. El lunes vuelve y el martes y la semana que viene. Y hay que afrontarlo lo antes posible. Podemos despistarnos un rato, vale, pero es darle vueltas a la rotonda. Hay que coger una de las salidas. No podemos vivir en la rotonda de la vida. Hay que abrazar las emociones. ¿Para qué? Para comprenderlas, saber sus causas y decidir hacia dónde vamos. No que ellas decidan dónde me llevan. No. La inteligencia emocional es el uso estratégico de las emociones. Yo soy el que usa las emociones. O yo me dejo usar por las emociones. Las emociones son una fuerza, son un viento. Tiene que ser el viento que impulse mi inteligencia y que me lleve a donde yo quiero. Y podrán ser agradables o desagradables. Ya elijo yo el viento, la fuerza y la intensidad. Pero tengo que decidir a dónde me lleva. Si no, pues como si fuéramos en el mar, me llevaría, no sé, pues no sé dónde he terminado. No sé dónde estoy. Si en el este, el oeste, el norte, el sur. ¿Dónde quieres ir? Es una pregunta fácil. ¿Dónde quiere uno profesionalmente? ¿Dónde quiere uno ir personalmente? En una relación con la que estoy, ¿dónde quiero ir? Vaya a ver, dónde vaya. ¿Vale? Bueno, eso es una decisión. No decidir es también una decisión. Pero que sepas que luego ocurrirá eso que has pensado, que va, lo que sea, al azar. ¿Vale? Al azar. ¿Vale? Perfecto. Pero que sea una decisión. Que quiere, es como si vas a un restaurante y dices, ¿qué quiere usted comer? Y tú le dices al camarero, lo que usted quiera. Lo dejo en sus manos. Pero ha sido una decisión tuya. Le has dejado a él que elija, pero ha sido decisión tuya. No es que te hayan dicho ayer, diga, no, no, aquí se come lo que dice don Mariano, el dueño del restaurante. Y tú ya decides si quieres un restaurante así, donde te ponen, que hay sitios, en España hay sitios donde eso es así. Ese día pone, el dueño pone lo que quiera, tú ya sabes que vas a la sorpresa. ¿Quieres que tu vida sea sorpresa? Perfecto, pero lo has elegido tú. Y luego una pregunta que me gusta mucho. Muy bien, estamos hablando de lo que los demás nos generan en nosotros. ¿Y nosotros? ¿Qué emociones generamos en los demás? En mi trabajo, por ejemplo. Yo soy una persona que pone a los demás en rojo, en azul, o soy de los que los tranquiliza, los relaja. En una organización, en una familia, siempre hay los pirómanos, los que van incendiando, y luego están los bomberos, que van apagando incendios en todas las familias o organizaciones. Hay personas que van generando conflictos y otras que los van solucionando. ¿Tú de cuál eres? ¿Eres pirómano en tus relaciones personales, en tu trabajo? Puede que sea distinto. En tu vida personal puede que seas un pirómano y en tu trabajo te dedicas a apagar incendios. Conozco gente así, aunque suele haber un equilibrio, pero a veces no lo hay.
os voy a preguntar esto. A ver qué tal. Ir pensando. Si sois pirómanos o bomberos. Si ponéis a la gente en rojo. El mood meter. ¿Qué emociones generan los demás en mi trabajo, en el ámbito profesional? Y hay que elegir una de las 4. Si pongo a la gente en rojo, normalmente. En azul, obviamente, ponemos a la gente en todos los colores. Pero si lo piensas un poco, ¿qué crees tú que generas en los demás? Fijaros que la mayor parte de vosotros, de vosotras, estamos hablando del 90%, consideráis que generáis en los demás emociones agradables, sobre todo verdes, de tranquilidad, sosiego, incluso de alegría. Estamos hablando sobre unas 240, 70 respuestas en amarillo. Solo un 10% de personas pensáis que un poquito más, 12%, que azul y rojo. Muy interesante. Pero en cambio las emociones que sentís vosotros en el trabajo son desagradables. Entonces son los demás los que generan esas emociones, no somos nosotros. Y en nuestra vida personal, ¿qué emociones genero en mi familia, en mi pareja, en mis amigos, en ese ámbito más personal? Aquí pasa algo parecido también. ¿Consideráis que generáis en general, sois personas que generáis en vuestro ámbito personal, familiar, de pareja, con amigos, más emociones agradables que desagradables? Sobre todo en verde. El que gana claramente es el verde, seguido del amarillo, y luego azul-rojo, casi empatados, unas 36 personas, un 15% más o menos. Y un 85% generarían emociones agradables. Claro, está claro que no sois un grupo representativo. Sobre todo la gente que genera emociones negativas no va a estos cursos. Es una paradoja que se investiga también mucho. Nosotros en el laboratorio estamos haciendo investigaciones de ese tipo. ¿Qué ocurre en otros ámbitos? La gente que más le gusta algo, el que le gusta el deporte practica más deporte. El que le gusta aprender idiomas, aprende más idiomas. El que le gusta la música, aprende a tocar un instrumento y varios. Y le encanta la música. Es decir, cuando algo se te da bien, profundizas más en eso. Es un efecto de crecimiento continuo, que se retroalimenta. Y esto es interesante porque a veces las personas no tenemos feedback de lo que nos está ocurriendo. A ver, perdón, lo estoy compartiendo, ¿no? No tenemos feedback y a veces hay que pedirlo. Hay personas que, por ejemplo, no sabrían responder bien a esta pregunta. ¿Qué emociones genero los demás en mi trabajo, en mi vida personal? Hay personas que no lo saben y tienen una visión distorsionada. Es también muy interesante, es una evaluación 360. Es decir, que alguien de recursos humanos en esa organización pregunte a tus compañeros, pregunte a tus jefes o pregunte a los clientes, a los usuarios, ¿cómo te perciben? Y dale feedback. Pues mira, ¿tú te consideras que generas tranquilidad a los demás? Pues no es así. Generas estrés sin darte cuenta. Y las emociones se contagian. Como veremos luego, nuestras neuronas espejo hacen que se contagien las emociones. Y si estoy con alguien tranquilo, relajado, sin darme cuenta me relaja. Claro, si estoy con alguien estresado, nervioso, que rápidamente... Bueno, después de 10 minutos con esa persona, es que me pongo igual. ¿Por qué? Porque soy una persona empática. Los sapiens somos unos monitos muy empáticos que aprendemos mediante la copia y se nos copian
las emociones continuamente. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas de nada. Actualidad, secciones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día, comparte las fotos de tus mejores momentos y recuerda de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las grandes cosas pasan. Con ISEP siempre sumas.